Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Que Dios bendiga lo que Él permitió que se escribiera en este libro de Primera de Tesalonicenses. Los últimos versos de esta palabra nos hablan de que cuando Dios habla, Él alienta, Él anima, Él levanta los brazos del que está debilitado, Él da nuevas fuerzas al cansado y multiplica las fuerzas del que no tiene ninguna. Dios tiene el poder para hacerlo. Cuando uno lee la Biblia, uno es alentado, uno es motivado. Dice que la palabra del Señor es viva y eficaz, más cortante que una espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, las coyunturas y los tuétanos, y discierne hasta lo más profundo del corazón. Esos son los propósitos por los cuales se escribe la palabra. Gloria al Señor. Siempre cuando Dios hablaba, Él hablaba conociendo la realidad de las personas. A veces habían personas que hablaban a veces en el pensamiento o hablaban muy en silencio, pero Dios conocía. Dios conocía. Dios nos bendiga para gozarnos en su presencia, porque en la presencia del Señor hay plenitud de gozo, y el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Fortaleza que nuestros hermanos de la primitiva iglesia, si podemos volver al pasado, hermanos que les tocó vivir por allá en el año 100 o 150 después de Cristo, fueron hermanos que realmente fueron verdaderos guerreros, hombres llenos de la gracia de Dios que soportaron situaciones muy fuertes, y podemos usar el término situaciones dolorosas, porque el defender el mensaje de nuestro Señor Jesucristo, lo cual también explicaba en una forma tan especial nuestra hermana Marcia cuando ella nos leía Juan 14:6, que Jesús es el camino, que Él es la verdad, que Él es la vida y que nadie viene al Padre si no es por Él. Este mensaje de salvación a través de Jesús, nuestros hermanos de ese tiempo sufrieron mucho. Muchos de ellos fueron echados a los leones, vivos echados a los leones por defender el mensaje de Jesús. Muchos murieron traspasados a espadas. Otros fueron crucificados, otros fueron quemados vivos por defender el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y por qué Pablo escribe esta palabra? Él la escribe como una palabra de motivación, porque siempre ha existido que no todos son fuertes. Podemos conocer la verdad
Pero defender la verdad hasta la sangre es otra cosa. Es otra cosa. Muchos se expusieron a morir por la causa del Señor. Y en ese tiempo muchos hasta desertaron por miedo a la muerte, por miedo a sufrir martirio. Muchos desertaron, muchos dejaron de seguir el Evangelio de Cristo Jesús. Aunque Jesucristo en una oportunidad les dijo: no temáis a los que matan el cuerpo, porque nada más pueden hacer. Y Jesús explica en una forma tan explícita: temed al que puede matar el cuerpo y también destruir el alma en el infierno. Es decir, al que debemos temer no es al hombre y a su fuerza destructora, sino que tenemos que temer a Dios, el que puede darte vida y vida en abundancia, el que te puede salvar e inscribir tu nombre en el libro de la vida si tú te rindes a Él y lo aceptas como el único y suficiente Salvador. Él te puede inscribir en el libro de la vida, y cuando venga el Señor, como cantamos, y empiece Él a pasar lista, allí va a salir el nombre Gonzalo Vallejos, presente, va a decir Él, y se va a abrir esa tumba y Él va a volar a estar con el Señor. Muchos en ese tiempo se desertaron, y para que no todos lo hagan, Pablo escribe esta palabra para darles ánimo. Y él le dice: vosotros no sois como aquellos que no tienen esperanza. ¿Qué quiere decir? Que una persona, sea hombre o sea mujer, que ha creído en Cristo Jesús, la gracia de Dios, el poder de Dios opera en su vida, y él puede enfrentar situaciones de persecución muy difíciles. Nosotros hoy día damos gracias a Dios porque vivimos en un país donde tenemos libertad religiosa, donde podemos, si quiero pararnos en una esquina, con el instrumento cantar una alabanza y predicar a Jesucristo como el único y suficiente Salvador, y nadie nos va a estorbar. Todo lo contrario, muchos se van a parar a escuchar la palabra. Pero había naciones en ese entonces, en el tiempo que le tocó vivir a Pablo, tiempos muy difíciles, donde se habla de las catacumbas, lugares debajo de la tierra, secretos donde nadie podía saber que estaban los cristianos. Y allí ellos se introducían y cantaban. Hoy día, como ustedes, nuestros amigos, parientes de mi hermano Israel, que están, usted vio que cantamos con júbilo. Se le da volumen a los micrófonos para que suene más la alabanza. Pero en ese tiempo lo hacían en silencio. Y hasta hablaban y se comunicaban a través de señales. Por ejemplo, de pronto alguien con una varita, como jugando, dibujaba un pez en la tierra. Dibujaba en la tierra un pez, y si había alguien que conocía ese símbolo, él se identificaba con esa persona, porque a través de ese símbolo se sabía que esa persona era cristiana. Hoy día nosotros debemos dar gracias siempre a Dios, porque Dios es bueno. Dios es bueno siempre. Él está protegiéndonos, está bendiciendo, está dándonos vida, está dándonos salud. Aquí yo puedo contarle a mis amigos que a pesar de esta pandemia, nos dimos cuenta que nadie pasó necesidades. Nadie. Todos tenían trabajo. Y todo lo contrario, traían acá, como hoy día, para los amigos ese canastito
ese canastito nos habla que alguien fue bendecido y trajo algún producto, trajo azúcar, trajo arroz, trajo fideo y lo dejó ahí para ayudar a alguien que está necesitado. La iglesia cumple ese papel del buen samaritano, de llevar donde hay necesidad. Y eso es una señal de que estamos bien, que la mano de Dios no se ha cortado. Sus cielos se han mantenido abiertos, como Él prometió. No he visto justo desamparado y que su simiente mendigue pan. Todo lo contrario, los hermanos traen sus ofrendas, traen sus diezmos, traen ofrenda para mandar a las otras naciones donde se está predicando el evangelio. Los hermanos, por ejemplo, aquí, por dar un ejemplo a la visita, aquí hay una cajita y esta cajita dice misiones. Y aquí la gente tiene como una alcancía y esas monedas, de pronto echan un billete ahí y eso al final de año se abre y se envía a otras naciones, a alguien que está predicando en África, que está predicando en China, que está predicando en Afganistán, donde son situaciones muy difíciles. Hay hombres y mujeres y esos dineros se envían para allá y se apoya a esa gente para que siga predicando, para que siga hablando del amor de Dios. Pablo dice aquí, vosotros no sois como aquellos que no tienen esperanza. Ustedes conocieron a Jesús, así que no se acobarden, no se intimiden, sigan predicando, sigan hablando de Jesús, porque con Cristo todo se puede. Él mismo dijo una gran frase, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Gloria al Señor. En una oportunidad, el que escribe esta palabra, él iba a Jerusalén y llegó a un lugar de Samaria donde lo estaban esperando unos amigos, y allí se levantó un profeta llamado Ágabo y le dijo, sacó un cinto, este cinturón lo colocó alrededor de Pablo y dijo, así van a atar al que es dueño de esta correa. Y los hermanos le decían a Pablo, no vayas, Pablo, no vayas, vaya a pasarlo mal. Y Pablo se levantó con denuedo y dijo, ¿por qué estáis llorando? Yo no solamente estoy dispuesto a sufrir, dijo Pablo, sino a morir por Cristo. Qué poder, qué gracia. Y esa gracia de Dios que operaba en nuestro hermano Pablo también está con nosotros. Así que, hermanos, animados, no nos acobardemos, sino que sigamos hablando que en Jesús hay salvación, que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. En Jesucristo encontramos la salvación. Como dijo él mismo, el que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo no tiene la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Entonces es importante hablar de Jesús. Es importante, no importando la circunstancia, hay que seguir levantando en alto el nombre de Jesús, porque en Jesús hay salvación. Gloria al Señor. La nación, el país, podríamos decir, o la comuna, o el pueblo que es más chico, o los campos, donde se abre espacio para Dios. Van a ser países, ciudades, pueblos que van a ser bendecidos y protegidos por Dios. Y a través de Jesús se puede alcanzar esta bendición. Gloria a Dios. Dios nos bendiga. Vosotros no sois como aquellos que no tienen esperanza. Aquí la palabra del Señor nos habla
que muchos estaban muriendo por la causa de Cristo. Pero Pablo les recuerda que Cristo murió y que Cristo resucitó. Son doctrinas fundamentales de la fe. La muerte de Cristo y la resurrección de Cristo, en el fondo, es la base de nuestra fe. Porque Cristo murió para llevar en la cruz nuestros pecados, y a través de esa sangre que derramó en la cruz, nosotros somos lavados y limpiados de todo pecado. Y esa sangre, cuando obra en nosotros, produce cambios. Produce cambios. El que era borracho ya no es borracho. El que es drogadicto ya no es drogadicto. Porque algo pasa. La persona nace de nuevo. Es regenerada por el poder de Dios. Y se produce el milagro de la salvación. Gloria a Dios. Cristo murió llevando en la cruz. Es bueno decir que cuando Cristo murió, Él no murió por sus pecados, sino que murió por los pecados nuestros. Eso es lo que hay que destacar. Dice la Biblia que Él fue tentado en todo, pero sin pecados. O sea, Cristo podía haber ascendido a los cielos sin ver muerte. Pero Él decidió, por ti y por mí, ir a la cruz. Y eso es lo lindo. Por eso hay que estar siempre agradecido por lo que Cristo hizo por la humanidad. Gloria a Dios, si nosotros creemos en Cristo, ese beneficio de la cruz se hace patente en nosotros. Y todos esos beneficios se producen ese milagro, ese cambio en el ser humano. Cristo murió, pero también resucitó. Está claro en la Biblia, si Cristo hubiera muerto y si no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. No estaríamos en esta tarde cantando, no estaríamos en esta tarde levantando manos de alabanza a Dios, porque si Cristo no hubiera resucitado, esa tumba todavía lo tendría allí. Porque la única tumba que está vacía es la de Cristo. No hay otra tumba. Las otras tumbas tienen sus cuerpos ahí, aunque ya hecho polvo, pero ellos están allí, sus restos. Cristo resucitó. Y porque Él resucitó, nuestra fe es verdadera. Y porque Cristo resucitó y vive para siempre, yo te invito en esta tarde a que vengas a Jesús y lo aceptes como Salvador, para que los que ya están siguiendo a Cristo sigan caminando tras sus pisadas, no se desanimen, sigan siguiendo a Jesús, sigan pensando como Él, sigan actuando como Él actuó, sigan haciendo lo que Él nos ha mandado, porque Él vive. Gloria al Señor. Así que esta enseñanza trajo avivamiento, trajo nuevos bríos a las personas de ese tiempo, y aquellos que se querían dejar a Jesucristo renovaron fuerzas y siguieron adelante sirviendo al Señor. Aunque muchos murieron por la causa de Cristo, sabemos que el lugar que tiene en el cielo es un lugar de privilegios. Gloria al Señor. Yo sé que mi hermano Israel, él tiene un lugar especial. La Biblia habla del seno de Abraham, que los que mueren en Cristo van al seno de Abraham. Abraham es como un tipo de Cristo, y allí descansan, allí duermen, esperando cuando Cristo suene la trompeta, porque aquí el que escribe esta palabra da un ejemplo cómo va a suceder
ese acontecimiento de la venida del Señor por su iglesia. Gloria al Señor. Esperamos ese día. Cada día que nos juntamos en este lugar o donde quiera que estemos, siempre está presente esa verdad. Cristo viene, siempre está presente. Y aunque nosotros no quisiéramos recordarlo, el Espíritu Santo lo trae a nuestra mente para que estemos apercibidos. Dice nuestro hermano Pedro en su primera carta, dice: ser sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como un león rugente, anda buscando a quien devorar. Mis hermanos, en esta tarde, si nosotros nos descuidamos, si nosotros dejamos de mirar a Jesús, también podemos ser presas del enemigo. Hoy día vemos a muchos que de pronto estuvieron en este lugar cantando y expresando gratitud a Dios y hoy día están lejos y peligran, porque dice que mayor condenación hay para aquellos que saben hacer lo bueno y no lo hacen. La salvación es por fe en Jesús. Mientras tengamos vida, el hombre y la mujer puede tomar esta decisión. El libro de Hebreos dice: es necesario que el hombre muera una sola vez y después el juicio. ¿Qué nos habla esta palabra? Que mientras el hombre, la mujer tiene vida y escucha el mensaje de salvación, tiene que tomar una decisión en vida. Porque después de la muerte ya no hay salvación. Eso es lo que nos explica la palabra del Señor. Hay un ejemplo en la Biblia que habla del rico y Lázaro. El rico era un hombre potentado que tenía muchas riquezas, pero por causa de las riquezas se olvidó de Dios y murió. Y dice la Biblia que se fue al lugar de tormento. Y Lázaro, que era un hombre indigente, dice que murió y se fue al seno de Abraham. Pero el rico no se fue al infierno por ser rico, sino porque se olvidó de Dios. Porque en vida no le dio un espacio a Dios. Y Lázaro no se fue al cielo por ser pobre, no, sino porque le dio un espacio en su vida a Dios. Y por eso fue salvo. Las buenas obras tampoco salvan al hombre. Yo puedo decir, dice, el que cree en el Hijo tiene la vida. Si tú crees en el Hijo y le aceptas como Salvador, Dios a través de su Espíritu hará una obra gloriosa de transformación en el ser humano que hará de una persona diferente. Hemos visto a personas que en la vida andaban todos andrajosos, pero cuando llegaron a Cristo, ligerito se esforzaron, se compraron un terno, se compraron una camisa, se compraron una corbata, se compraron un par de zapatos y empezaron a vestirse diferente, no porque tengan tanta plata, sino porque lo desearon demostrar que su vida cambió. Porque a veces lo interior se refleja a través de lo exterior. Dios nos bendiga. Si Dios nos cambió, si Dios hizo de nosotros nuevas criaturas, eso tiene que verse también a través de nuestra presentación personal. Eso es muy bueno decirlo, para que no nos relajemos, para que cuando nos acercamos a Dios vengamos bien arregladitos, bien presentaditos, porque también eso es una señal que el Evangelio es poder de Dios para salvación. Gloria a Dios. Dios nos bendiga. Cristo cambia. Y cuando el hombre viene a Cristo cambia, y por eso, por recibir a Jesús, el hombre va al cielo.
Pero hay personas en la vida que son solidarios, que ayudan al necesitado, pero cuando se le habla de Jesús, rechazan a Jesús. Yo no necesito a Jesús. Yo soy bueno, yo ayudo a los pobres, dicen. Y eso es bueno. Pero para ser salvo no sirve. Pueden haber muchas personas muy solidarias en la vida, pero nunca aceptaron a Jesucristo como su Salvador. Su forma de ser solidaria no lo va a salvar, porque la salvación es por fe en Jesús. Gloria a Dios. Mire, no se moleste por esto. Pueden haber personas muy malas, como ese ladrón en la cruz. Si usted conoce la historia, ese ladrón en la cruz era un asaltante, era un asesino. Pero cuando estuvieron con Cristo al lado, uno dijo: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. Ese hombre fue transformado allí por el poder de Cristo y fue salvo. Hay personas que han sido malos, podríamos decir hasta asesinos, violadores, pedófilos, pero en algún momento de su vida tuvieron un encuentro con Cristo y recibieron a Jesús y sus vidas cambiaron. Porque es Satanás, es el pecado el que confunde al hombre, es el pecado que separa al hombre de Dios. Por eso en el mundo hay cosas malas, es el pecado. Pero cuando el hombre se arrepiente y entrega su vida a Cristo, su vida cambia. Y eso lo hemos visto en la historia. El homosexual deja de ser homosexual. La lesbiana deja de ser lesbiana. Porque hay poder en la sangre de Cristo. Cristo los cambia. El ladrón deja de ser ladrón. El asesino deja de ser asesino. Porque hay poder en la sangre de Cristo. Gloria a Dios. Y eso sigue siendo vigente para el tiempo de hoy. Así que si tú vienes a Cristo y le aceptas como Salvador, si es que desciendes a la sepultura, cuando Cristo venga te vas a ir con Él. Pero si tú rechazas a Jesucristo por una vida muy ordenada que lleves, tu vida ordenada no te va a servir para la salvación. Te puede servir para las buenas relaciones con los demás, pero para llegar al cielo siendo salvo, tienes que venir a Jesús. Gloria a Dios, eso hay que decirlo. Y para todos nosotros, los que ya han dado el paso de fe, para que sigan siendo fieles al Señor. Porque si nosotros nos volvimos atrás, también la Biblia habla que hay más juicios. Porque dice: el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado, dice la Biblia. Que Dios nos bendiga. Aquí habla de la muerte, habla de la resurrección de Cristo. ¿Cómo será este evento? Aquí lo explica. Dice: con voz de trompeta, el Señor Jesucristo vendrá en las nubes y los muertos resucitarán. Y los que están vivos serán transformados, dice, para ir al encuentro del Señor. Y estaremos siempre con Él. Eso es lo que dice sencillamente la Biblia. Más sencillo no puede ser. Y si nosotros creemos en Cristo, este beneficio va a ser una realidad en nosotros. Va a llegar el momento. Un hermano días atrás predicó. Dijo: ¿Cuál va a ser el último que va a entrar? Dijo. El domingo pasado fue. El último que va a entrar al reino de los cielos, y va a venir Cristo por su iglesia. Y va a suceder esto. Va a suceder esto. De pronto, como hay ejemplos,
Supongamos un avión va volando, por dar un ejemplo así, y el piloto es cristiano. Va volando el avión, de repente ese piloto va a desaparecer y el avión va a quedar a la deriva. Puede que alguien vaya manejando en la carretera y es cristiano, de pronto el piloto va a desaparecer y ese vehículo va a partir para cualquier lado. Y si estuviéramos aquí y en este momento fuera la venida del Señor, dice que los van a desaparecer. Vamos a desaparecer para ir al encuentro del Señor. Eso es lo que dice la Biblia. Y yo creo a la palabra de Dios. Y por eso invito a que seamos fieles, hermanos. Que no nos cansemos de hacer el bien. Que sigamos siendo santos. Porque santo significa apartado del mal y consagrados para Dios. Dios llama a eso. Porque sin santidad nadie verá su rostro. Y para aquellos nuestros amigos o parientes de Israel que todavía no dan este paso de fe, en esta tarde Dios a través de su palabra les invita que reciban a Jesús como el Señor y Salvador de sus vidas. Dice, alentaos, dice con estas palabras. Alentaos, no tengan miedo. La puerta de la gracia está abierta todavía. Pero un día se va a cerrar. Un día se va a cerrar. Y dice que allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Cuántos a lo mejor tomaron en poco una salvación tan grande? Y jugaron con su salvación. Venían a la iglesia, pero en secreto hacían cosas que no agrada a Dios. Aquí cantamos y adoramos a Dios, pero en secreto hacemos cosas que ofenden la santidad de Dios. Y cuando Cristo venga, eso va a quedar al descubierto. Porque muchos se van a quedar. Por eso es bueno buscar a Dios mientras pueda ser hallado. Llamarle en tanto está cercano. Deje el impío sus caminos y el hombre inicuo sus malos pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia. Sí, Dios no quiere que nadie se pierda. Dios quiere que todos sean salvos. Yo he venido para que las almas se salven. Pero aquel que rechaza a Jesús, literalmente, pierde la salvación. Porque no hay otro camino. No hay otra puerta. Él es el camino. Él es la puerta a la salvación. Que Dios les bendiga. Creo por la fe. Mi hermano Israel, haciendo un resumen de las vivencias de él, de la historia de Israel, él sirvió al Señor en la Iglesia de Alianza. Ahí él caminó y de pronto después llegó acá a la congregación y aquí se quedó. Y él fue siempre fiel a Dios. Mi hermana que lo tenía en su casa, ahí veía yo cuando le iba a ver, le iba a cortar el pelo, ahí le tenía música cristiana. Y él tenía un ambiente muy especial de música cristiana, donde él estaba siendo ministrado en una forma especial. A veces tenía el televisor en el canal Enlace, escuchando palabra de Dios. Y varias veces cuando lo iba a ver, él me preguntaba cómo están los hermanos, cómo están las hermanas. Él tenía, aunque estaba encerradito ahí, él estaba protegido por Dios. Y se durmió simplemente, porque la hermana lo encontró dormido hoy día. Lo encontró que había partido a descansar eternamente y para siempre. Que Dios bendiga su palabra. Yo les animo que no les cierren las puertas a Jesús. Hoy más que nunca es necesario acercarse a Dios y buscarle y servirle con todo el corazón, porque Él pronto viene a buscar a su iglesia. Y si tú aceptas a Cristo, pasas a formar parte de la iglesia. Vamos a orar. Padre Celestial, en este momento especial, hemos leído tu palabra, hemos hablado de ella.
lo que ella nos permite decir. Señor, gracias por haberlo hecho. Gracias porque así salvamos nuestra responsabilidad. Ahora nuestros amigos y todos nosotros somos responsables de lo que el Señor nos exige para heredar la vida eterna. Fortalece a tu iglesia, Señor. Renuévale sus fuerzas en esta tarde, como también a nuestros amigos que nos honran con su presencia. Señor, tócale sus corazones, porque tú eres el que llama. Tú eres el que convence de pecado, de justicia y de juicio. Tú eres, Señor. Y pedimos que tu palabra no vuelva vacía, sino que aquellos que escucharon y la recibieron, pueda ser la palabra como una semillita en sus corazones, que dé fruto para la gloria de Dios. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde, que Dios haga resplandecer su rostro sobre todos los que estamos en esta tarde y tenga de nosotros misericordia. Dios alce su mirada sobre nosotros y nos dé su paz. Sí, Señor, bendice a tu pueblo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios les bendiga. Gloria al Señor. Gracias a Dios por su palabra.